pasó, compañeros? ¿Cómo estamos? Estamos en otra aventura ya. Esta vez solo, otra vez. Estoy en el aeropuerto de Turquía. He venido con Turkish Airlines. Voy a hacer una escala de 9 horas aquí para ir a Kazajistán. Voy a estar ahí un par de semanas y luego me encontraré con mi mujer en Uzbekistán. Y ahí estaremos un par de semanas más. De momento he venido con Turkish Airlines, que es increíble. Sobre todo la comida me encanta siempre del vuelo, entre otras cosas. Y ahora Turkish Airlines, como estoy en el aeropuerto de Turquía y he viajado con ellos, de hecho ya cogí el vuelo por eso, si estás más de 6 horas, creo, 7 horas, puedes hacer un tour gratuito con ellos por la ciudad. En este caso voy a hacer un tour que ya hice en 2014, que te llevan por la costa con un barco y te llevan a comer y todo eso, todo totalmente gratis. Decir también que tengo objetivo nuevo, ya veis, que este tiene mucha más apertura, me he traído el otro también. Pues nada, aquí te llevan a comer lo que os decía del tour. Yo lo he reservado saliendo fuera, ya sales a las llegadas y vas a un sitio que pone Hotel Desk y pone al lado Tour Istambul. Y te dan una vuelta por el Bósforo, que es el estrecho de Estambul también. Aparte de ir a cenar y alguna vuelta más por ahí, que ahora veré. Nada, me estoy tomando ya mi cappuccino de 5 euros y haciendo un poco de tiempo. En media hora voy para allá, hay que estar media hora antes. Ya estoy aquí montado en el barco, haciendo una cosa de estas que no haría en mi vida, que es venir con un tour ahí organizado. La vez que vine aquí hace 10 años, que hice este tour, era un autobús pequeñito y éramos como unas 10 personas. Y hoy había, no sé, más de 100 personas. Creo que éramos 2 buses o 3, una locura. Y bueno, ahora os dejaré unas tomas aquí del paseíto en el barco. 11 de la noche, estoy de vuelta ya después del Gran Tour. He salido de casa de Barcelona a las 7 de la mañana, y son ahora las 11 de la noche y hasta la 1:50 no sale el vuelo. Lo del tour al final está bien. Te llevan a ver la vueltecita por el barco, como habéis visto antes, que dura 1 hora y media más o menos eso del barco, y luego nos han llevado a comer por ahí. Era el único vegetariano entre toda la gente. Yo he comido un falafel y los otros han comido un durum, y me he sentado en una mesa con un piloto de Singapore Airlines jubilado, que era cristiano y está haciendo voluntariados por el mundo, y se iba a Portugal a algo de Fátima, una pareja de Corea del Sur que venía de España, Madrid y Sevilla, y un chico de rasgos asiáticos que pensaba que era chino, que era de California, y un japonés, que lo único que le gustaba de la comida japonesa era el okonomiyaki y el sushi, ha dicho. Bueno, ha estado curioso. Mejor que estarte aquí en el aeropuerto, te das una vueltecita por ahí y te diviertes. 1:50 cojo el vuelo y ya llego ahí a las 8 de la mañana de allí. Creo que son 3 horas más o así. Nada, voy a buscar mi puerta, a comerme unas Pringles o algo que tengo por aquí y poco más. Ay, por cierto, el aeropuerto guapísimo, muy bonito, me encanta, la aerolínea muy bien. Pero aquí tienes que sacarte el internet con unas máquinas, que pasas el pasaporte y solo tienes 1 hora. Se me ha acabado la hora, ha pasado como media hora que estamos en internet. He intentado ponerlo otra vez y me dice que no. Que es un coñazo que solo puedas 1 hora. Si no, tienes que pagar 6,95 cada hora. Muy mal, Turkish, muy mal. 1:30 de la mañana, estamos ready ya para el vuelo. Y por fin, 10 de la mañana, después de 24 horas desde que salí de Barcelona, ya he llegado a la capital, Astana, o Nur Sultan, en honor al presidente del que ya hablaré más adelante. He tenido que coger el bus número 10, ¿vale? Por si a alguien le interesa, que va desde el aeropuerto. Hay que pagar en efectivo con el dinero justo. Yo no lo llevaba porque acabo de sacar en el cajero, he sacado 50 euros. Y no tenía el dinero, así que tampoco puedes pagar con tarjeta. Me ha dicho que pagara con una aplicación que hay aquí, pero te bajas la aplicación y tienes que poner una tarjeta de aquí del país, así que tampoco puedes, total, que no he pagado. Y me he bajado a media hora más o menos del alojamiento, que estoy un poco a las afueras, y ahora estoy atravesando, que esto ya lo veremos más adelante, todo el complejo de la Expo de 2017. Este es el edificio esférico más grande del mundo. Aquí todo es a lo bestia, ¿eh? Es un poco como Bakú, también, que tenía varios edificios con récords y varias movidas de estas, pero bueno, ya lo iréis viendo. Resumen, todo bien, todo correcto. El aeropuerto estaba como no llega a 45 minutos del centro, así que nada, voy a dejar todo esto a descansar un poco y ya sabéis, más adelante haré una pequeña intro con los datos del país, el rollo de historia y todo eso que iremos viendo.
Y esto en el alojamiento os lo enseño rápidamente. Por cierto, que me lo he dejado. Internet me ha costado 13 euros 20 gigas. Está muy chulo este apartamento. Está aquí al lado de donde la Expo, un poco a las afueras. Pero bueno, aquí los taxis son muy baratos. Hace bastante calor. Supongo que tendrán calefacción central, puesta todo el día y eso. Me ha costado 3 noches 50 euros. O sea, muy barato. O sea, de lo más barato que he visto y está impecable, perfecto. No sé por qué tan barato, porque los de aquí alrededor eran más caros. Y luego el último día me ha costado 50 euros. Hay 27 euros una noche porque duermo cerca de la estación de tren, porque mi tren sale a las 5 de la mañana. Y está alrededor esto de, pues todo, edificios, un parque en el medio. Un poco sigue conservando el rollo soviético. Buah, es que está chulo, ¿eh? Realmente. Y lo de las paredes, ¿qué me dices de esto? ¿Qué me dices de este flow? Ah, sí, me voy a ver el edificio ese redondo que habéis visto antes de la Expo, porque estoy un poco aturdido hoy, no estoy mucho para pensar y creo que ese edificio estará muy chulo, porque lo he visto por dentro. Cuesta 2 euros, creo, 2 euros y pico, y son 9 plantas, toda exposición interactiva de energías del futuro. Vamos para allá. Pues este es el edificio y aquí el vecindario. Espacio hay, ¿eh? Espacio hay en el país. Pues ya estoy llegando a este pedazo de mamotreto. Este edificio se llama Nur Alem, que quiere decir mundo esférico, y fue hecho en la exposición universal de 2017, en la que participaron 90 y pico países. Se celebró aquí en Astana, lógicamente, en todo un complejo inmenso. Esto tiene 100 metros de alto, 9 plantas, si no me equivoco, 8 o 9 plantas, ahora lo veré, y cada planta representa una energía renovable distinta. Kazajistán apuesta a muerte por las energías renovables. Tiene muchísima energía eólica, hidroeléctrica, de placas solares. De hecho, esto arriba tiene unas aspas y se mantiene con la energía del aire y con todos de placas fotovoltaicas que están integradas en la estructura. Teniendo tanta estepa y tanto territorio sin absolutamente nada, pues tienen espacio para energía renovable. Entonces apuestan a saco por eso. Uno de los objetivos del país es que en 2050 el 50% de electricidad que consuma el país tiene que ser de energías renovables. Y van bastante bien encaminados. Os dejaré aquí abajo algunos datos que he visto, pero pinta la cosa muy bien. Y encima esta exposición es muy barata, 2 euros y pico. O sea, Kazajistán, de los stands, es el país más caro. Pero lo cultural, como en muchos países, pues entienden que tiene que ser para todo el mundo, accesible, y tiene unos precios muy bajos. Me está mirando la gente mientras grabo. Me da mucha vergüenza. Estoy viendo aquí en la entrada que sí, son 8 plantas. El único problema que, como ya sabéis los que me vais viendo, tengo un poco de vértigo y esta estructura da un poco de cosa. Bueno, para mí, da un poco de cosa para los caguetas como yo. Lo pasé muy mal en el Atomium de Bélgica, no sé si habéis estado, fui, no sé, hará más de 10 años. Subí arriba con un ascensor y cuando llegué arriba se empezó a tambalear eso porque es súper pequeño y lo pasé fatal. Así que todo lo esférico ya tengo un trauma, pero bueno, va, voy para adentro. Sí, como se ve, agua, energía cinética, biomasa, aire, solar, espacio y el futuro de Astana. A ver si puedo llegar hasta arriba. Toda esta parte de abajo es un poco sobre los mitos y sobre la historia de Kazajistán. Y esto ya os lo explicaré en otro momento. El mito de Bayterek, del pájaro de Samruk, cuando vayamos a ver una escultura que hay. Está muy chulo, ¿eh? Lo que no sabía es que aquí también se han localizado geoglifos, que son esos dibujos que se ven desde el espacio que hay en la Tierra. Pues aquí en las estepas hay muchos geoglifos, no lo sabía yo eso. Vale, no. Esto es más alto de lo que he pensado. No para. Dios. Qué mal rato. Pues voy a aguantar. Todo esto es la zona de las afueras, que digamos. No es lo que es el centro, que es toda la locura moderna, que ya veréis. Me está costando estar aquí, ¿eh? Me está costando bastante. No me deja mirar, no me deja que me mire el espejo. Por suerte voy bajando de plantas. Esta, la séptima, es sobre el espacio, desde Yuri Gagarin hasta, bueno,
cómo la Estación Espacial Internacional ha ido integrando elementos de energías renovables, obviamente, con las placas solares y bueno, todos los rollos estos de los experimentos. Está bastante interesante, ¿eh? Y está curradísimo, vaya, el sitio es espectacular, vamos. El viento solar que usan para generar energía también. Bueno, va, no os voy a meter un tostón, pero está muy interesante. O sea, mega recomendadísimo. Ojo, ojo. Todos los edificios así. Todas las ciudades así. Y adiós al problema de la electricidad. Esta siguiente planta es sobre la energía eólica. Está bien porque te explica también la mitología, pues, del sol, de la tierra, del aire, de todo esto. Y como siempre voy a dar unos pequeños datos básicos sobre el país para situarnos un poco. Kazajistán está en Asia Central, como veis en el mapa. Es el 9º país más grande del mundo con 3 millones de kilómetros cuadrados. La mayoría es estepa, esas esplanadas inmensas donde no hay ciudades y está poblada básicamente por tribus nómadas. En su momento ahora ya no quedan tantas, pero bueno, inicialmente toda esta zona era de tribus nómadas. Comparte frontera con Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, China y Rusia, con el que comparte la frontera más larga. Rusia no tiene frontera con otro país más larga que la que tiene con Kazajistán. Tiene una población de unos 20 millones de habitantes, el 60 y pico % vive en zonas urbanas y un cuarto de la población es rusa. Aunque emigraron aquí muchísimos rusos y hubo un momento que había más rusos que kazajos, la natalidad de los kazajos ha sido mucho mayor, así que sigue siendo minoría los rusos con una cuarta parte. La edad promedio de la población es unos 31 años más o menos, y para hacer una comparación, en Mónaco, por ejemplo, son 55, en Japón la media de edad son 49 años y en Nigeria 15. O sea que, ostras, lo de Nigeria es muy heavy, ¿eh? La media de edad, 15 años. Qué barbaridad. Y la capital es donde estoy ahora, Astana, pero hasta 1997 era Almaty. Y la religión predominante, con un 70 y pico % son musulmanes, luego un 20 más o menos cristianos y lo que sobra pues las demás. Importante también saber que aquí hay petróleo, no muchísimo petróleo, pero exportan bastante petróleo y también por eso ha habido bastante dinerito en los últimos años, y también mucha minería y mucha agricultura. El Producto Interior Bruto creo que es como 3 veces inferior al de España, y el tema de quién gobierna y todo esto pues lo iré explicando en la parte cuando hable de la historia del país. Si quieres conocer más del país pues sigue aquí y ve conociendo conmigo, porque hay muchas cosas que leo lógicamente y otras que voy leyendo durante el viaje, que es lo que me parece más divertido. Me pregunto cosas viendo cosas y ahí es cuando empiezo a investigar más y va saliendo durante los vídeos. Bueno, y un par de cosas, esto es el día siguiente, un par de cosas que me dejé ayer. La moneda es el tenge, que son unos 1 euro, son 527 tengues más o menos, y estoy mirando el histórico. Si miramos hace 10 años estaba a 200 y pico, o sea, por 1 euro te daban 200, la mitad de tengues de los que te dan ahora, o sea que esto no para de subir. Y es un país muy seguro. O sea, yo llevo aquí un par de días, o sea, no puedo decir si es seguro o no, pero por todo lo que he leído por internet y por los rankings mundiales y todo eso, es un país súper seguro. O sea, no hay que tener miedo de nada aquí, dentro de vigilar como vigilarías en cualquier otro país. España, Barcelona, obviamente, es mucho más inseguro que Kazajistán. Vale, hago un pequeño corte. Llevo ya 2 semanas en el país. De hecho, me estoy yendo ya con un tren a Uzbekistán y hay algunas cosas que creo que no dije aquí en su momento y quiero decirlas ahora. La primera, siempre que entréis a los apartamentos, sacaros los zapatos. Es algo cultural y lo hace todo el mundo. Luego, olvidaos del inglés. O sea, aquí no habla inglés prácticamente nadie. He estado en varias ciudades y es totalmente imposible comunicarse con la gente con el inglés. Luego, puedes pagar con tarjeta de crédito prácticamente en todos los sitios. No he tenido ningún problema, a excepción de los trenes, en el restaurante y 4 sitios contados de calle. Pero cualquier restaurante, todo con tarjeta. El agua de los grifos no es potable, a no ser que la hiervas, que hay hervidores en todos lados. En los trenes hay agua caliente, en las casas van a tener hervidores, por eso no tienes que preocuparte. Y el agua, a poder ser, siempre embotellada. Y luego las casas están siempre protegidas. O sea, para entrar a las casas tienes que meter algún código o entrar en algún patio de casas o algo así. O sea, no están
no vas andando por la calle y entras a un portal que está tu casa. Siempre están como protegidas, típico soviético. Después, para desplazarte por el país, desplázate en tren. Es lo mejor, sin duda alguna. He cogido varios trenes y varias clases y estoy encantadísimo con los trenes. Luego, no he tenido ni un problema con nadie. O sea, a lo mejor una persona borracha me dijo hola. Eso es lo máximo que me ha pasado. Y cero problemas. La gente de primeras es bastante seca, bastante seria, pero una pequeña sonrisa, hablar con ellos, sacar el traductor y de verdad que todo el mundo es súper agradable. Y en relación a esto de la seguridad, hay muchos puestos de policía turístico que han puesto por la calle, también para, imagino que para intimidar, así que nada, solo quería aclarar esto ya que me estoy yendo del país porque creo que es importante y me lo había dejado al principio. Seguimos con el vídeo. Y la tercera planta, ya la última, sobre la energía cinética. Muy guay, muy interactivo todo. He grabado poco, pero de verdad que está chula. El parque ese era masivo, o sea, gigante y súper bien cuidado. Y estoy aquí justo afuera del parque y también los edificios súper nuevos, o sea, está todo, es todo como a lo grande, las calles, todo también. Pensar que hasta 1997 la capital era Almaty, estaba más al sur. Lo que pasa que en ese momento el Nursultán, que estaba gobernando en ese momento, dijo que eso se quedaba pequeña y no sé qué historia y la trasladaron aquí a la capital. Entonces empezó a construir aquí, a edificar a lo bestia. El tema que tiene 700 kilómetros cuadrados la ciudad. O sea, Barcelona tiene 100 kilómetros cuadrados, creo. Y aquí viven 1,5 millones de personas, aproximadamente. O sea, no está muy poblada y es que se nota mucho, ¿eh? Es que hay zonas comunes muy grandes también. A ver, he visto poco, ¿eh? De momento, es por lo que he leído y lo que estoy viendo ahora, pero telita. Imagino que mañana, cuando vaya para el centro, estará petado. Principio y además será domingo, pero no sé, estoy dando mis impresiones así un poco a lo loco, ¿eh? O sea, lo que voy pensando, vamos, sin más, sin ningún fundamento más que lo que estoy viendo. Y edificios tan pequeños los veo, pero ostras, todos igualitos, ¿eh? Que ya lo habéis visto las imágenes desde arriba, o sea, se veía guapísimo toda la zona de los edificios. Y esos de color verde como azul, no sé, muy chulo, estéticamente muy kitsch. No sé cómo se llama eso. Bueno, voy a tomarme un bowl de estos aquí en un salad bar que he visto porque no veo que no había muchas opciones más. Pues aquí está la comida. No suelo comer bowls de esto, pero no tenía muchas opciones. Con falafel, que le he puesto extra, tofu, bueno, de todo. Y un zumo de banana y fresa. Muy bien, imposible entender muy bien la mujer, con el traductor eso sí, porque solo habla en ruso. Todo esto 10 euros. Y otra curiosidad sobre la ciudad que no os había dicho es que Astana dicen que es después de Ulan Bator, es la segunda capital más fría del mundo, que alcanzan temperaturas de menos 50 grados aquí. Ahora mismo se está bien, el sol pega durísimo y en los sitios la calefacción está a 200.000. Yo voy con la chaquetilla y eso ya me habéis visto muy bien, pero el invierno debe apretar aquí. Mira los edificios, ¿eh? Tremendo mamotreto. Que las avenidas son muy grandes y muy largas también, porque lo veo en el mapa, me pienso que estoy más o menos cerca, no sé si se aprecia bien con la cámara. Y tampoco hay mucho coche. Hola amiguis, otro salto en el tiempo. Desde que estaba grabando el vídeo y empecé el viaje han pasado 2 semanas, ahora mismo estoy en Uzbekistán. Y es como he estado editando los vídeos durante el camino, me he dado cuenta de que había grabado un rollo de la introducción de la historia del país, pero la verdad que en todos los otros vídeos, lo que he visto las estadísticas, o se salta esos trozos, o la gente a mi alrededor es como que, bueno, tampoco me interesa tanto. Entonces, como no es un canal de historia, he suprimido todo lo que grabé y solo voy a dar 4 datos, porque en los vídeos que he hecho durante el país ya voy hablando de historia y cosas y creo que eso es suficiente. Entonces, esto está poblado desde el Neolítico. Aquí siempre han vivido nómadas en las estepas. Estepas es un semidesierto, son esos climas extremos, esos desiertos áridos con poca vegetación bajita. Eso es lo que es la mayoría del país, esa estepa. Entonces siempre han vivido aquí tribus nómadas que se movían en camellos, en caballos y todo eso. Y se han mezclado con muchas etnias porque esto era un sitio de paso entre Asia y el Mediterráneo durante la ruta de la seda. Por lo que pasaban por aquí infinitos comerciantes, infinitos países, imperios y demás, porque era un sitio de paso. Siguiente paso ya, el siglo XII, siglo XIII, Gengis Khan, el imperio mongol, conquista toda esta zona hasta el siglo XIII, que ya empiezan a aparecer aquí los primeros kazajos, ya empezaban a separarse un poco
de todo lo que era ese imperio mongol. Luego de Gengis Khan, cuando murió, todo el imperio pasó a sus hijos, que lo dividieron y bueno, poco a poco fue desapareciendo, hasta que en el siglo XV aparecen los primeros kazajos. Entonces en el siglo XV podemos decir que es el momento en el que aparece Kazajistán como tal, que en realidad se llamaba Kanato kazajo. Los kanatos eran como las diferentes zonas, poblaciones en los que se dividía todas esas zonas. Luego, siglo XIX, imperio ruso, llegan aquí, empiezan a modificar la vida de la gente nómada, empiezan a volverlos sedentarios, hacen que se queden en los sitios para cultivar la tierra y empieza a ser esto como una especie de jardín gigante de agricultura donde el imperio ruso, pensándose que los recursos de aquí son infinitos, como el agua, empiezan a cultivar a lo bestia. Esto se acrecenta con la Unión Soviética a partir de 1924 más o menos, cuando empiezan a explotar a lo loco la tierra y hay un gran desastre ecológico que es el del mar de Aral, que era un lago gigante que empiezan a explotar a lo loco, a sacar agua hasta que se seca y crea un gran desajuste medioambiental y un desastre ecológico. Luego con la Unión Soviética, que ya os lo iré contando más adelante durante el viaje, hay una zona aquí espectacular de pruebas nucleares que se llama Semipalatinsk, que se lanzaron como durante la Guerra Fría como 450 bombas atómicas y bueno, pruebas varias. Es decir, que el paso de la Unión Soviética por aquí fue totalmente destructivo y cambió el país por completo. A partir del 91, con la caída de la Unión Soviética, sube al poder el dictador Nazarbayev, del que ya hablaré más adelante. Y bueno, hasta los días de hoy ya veréis cómo se ha desarrollando, porque sí que contaré un poco más de historia moderna. Para hacerse una idea de la historia del país, esas 4 pinceladas. Y nada, espero que disfrutéis mucho el vídeo y la historia, porque es una historia muy rica, como en casi todos los países, pero especialmente, ya lo sabéis, a mí me gusta mucho todo el tema del siglo XX, de la Unión Soviética, Primera y Segunda Guerra Mundial, y aquí habrá mucha chicha, así que no te vayas, compadrecito. Muy buenas. Ostras, me da una vergüenza que flipas estar aquí grabando en la calle porque la gente me mira, pero bueno, es lo que pasa. Son las 5:30 de la tarde. Ya me he echado una siesta porque es que estaba muerto antes. Bueno, y sigo estando muerto, pero bueno, me he venido a dar una vuelta. Estoy como a 20 minutos del alojamiento. Estoy entre el barrio de la Expo y el centro. Y he venido a ver el Arco de Triunfo, que fue inaugurado en 2011 por Nursultán Nazarbayev, que no sé si he hablado de la historia antes o hablaré después, pero bueno, es un presidente que estuvo aquí desde que se independizó Kazajistán, que fue el último país en abandonar la Unión Soviética. Él estuvo desde el 90 y estuvo 30 años hasta el 2019, bastante heavy. Entonces, la mayoría de cosas de las que voy a hablar y vais a ver construcciones y todo el rollo y los nombres y todo será por Nursultán Nazarbayev. Y como curiosidad, mide 20 metros de altura, que representan los 20 años desde que se disolvió la Unión Soviética en el 91 hasta que lo construyeron en 2011. Fricadas. Ostras, estaba diciendo que me daba vergüenza grabarme con la cámara y justo debajo del arco, ya la llevo viendo hace un rato, desde lejos, hay una chica musulmana totalmente tapada, de rosa, haciéndose vídeos. Qué bonito atardecer, ¿eh? Qué bonito atardecer. Qué bacanería. Ya estoy aquí en casita, ya he ido a cenar, he cenado una pizza, os pongo aquí una de esto que grabo con el móvil porque no me llevo la cámara, y he dado una vuelta por aquí, son las 11 de la noche ya, creo que por hoy ya es suficiente. He estado editando un poquillo y viendo aquí un poco de YouTube, de un documental de aquí de Astana, y nada, creo que a dormir y mañana por la mañana más fiesta. Buenas noches.